Hola, en el curso de Medicina del Deporte, a cargo del Dr. Francisco Javier Estrada Hernández, veremos el tema del síndrome patelar femoral bilateral. Soy Javier Jiménez Maldonado. Este dolor en rodilla en la región anterior, principalmente en la porción retro y peripatelar, obedece a cuatro elementos esenciales. Los errores en la mecánica de ejecución motora, como lo vemos en la imagen, donde probablemente el sujeto tenga problemas plantares y a la ejecución técnica sea como una presión negativa muy fuerte. Las cargas excesivas, las presiones constantes a la articulación incrementan los impactos, tanto como al correr, saltar y los cambios bruscos o violentos de dirección. Otros serían las praxis erróneas, tanto médicas como terapéuticas, cuando solo se ataca el dolor, sin abordar los síntomas, los signos y las causas que lo generaron. Otros serían los accidentes que pueden ocurrir en la cotidianidad, en el trabajo, en casa, por las superficies resbalosas, un calzado inadecuado, etc. En el deporte, bueno, pues también no está exento de accidentes donde pueden generar lesiones importantes. Un ejemplo sería una luxación en patela, donde probablemente dañe varios tejidos blandos. ¿Cómo se clasifica esta lesión? Siendo en el retináculo medial, con dolor retro y peripatelar, como se ve en la imagen. Recordemos que la rodilla se encuentra en el esqueleto apendicular, en los miembros inferiores. Esta articulación está compuesta por la epífisis distal del fémur, la epífisis proximal tibial y la patela. En esencia, además, contiene tendones, ligamentos, bursas, membranas sinoviales, y también recordemos que biomecánicamente está diseñada para sostener cargas axiales en la bipedestación, en la marcha, en la carrera, en los saltos, y que junto con los músculos estabilizadores dan gran fuerza y potencia a esta articulación. También es una característica diatrodial porque las dos superficies lisas de los cartílagos serán constantemente en deslizamiento, el cartílago patelar, retropatelar y el troclear del fémur. Otro componente es el hueso sesamoideo más grande, que es la rótula o patela. El ligamento patelofemolar es el elemento más blando de esta articulación, más sin embargo el más importante, ya que evita el desplazamiento lateral, contribuyendo entre el 50 y 80% de la fuerza total de estabilizadora que impide la luxación de la patela. Cuando sucede alguna lesión, los primeros auxilios utilizaremos el método Pisanlo, protegiendo la movilidad hasta por 3 días, la inmovilidad, perdón, hasta por 3 días, evitando sangrado y alguna distensión mayor en otra estructura. A la vez elevamos el segmento afectado para mejorar el retorno venoso y aumentar aumentar los líquidos intersticiales que fluyen. También recomendamos evitar los antiinflamatorios porque pueden obstaculizar los procesos naturales de reparación de nuestro cuerpo. Otra medida sería a través de un vendaje compresivo que limite el edema interarticular y alguna hemorragia tisular. Desde el aspecto educativo es importante darle la información al paciente para los mayores beneficios que tiene este enfoque de más activo en contra de la movilidad total. Ya en una segunda fase, cuando podemos generar carga de un estrés mecánico hacia un enfoque más activo para reactivar las estructuras dañadas de mejor manera, dará una sensación de mayor optimismo al mismo paciente cuando vea que las mejoras son más presentes. Otro elemento importante es incrementar el flujo sanguíneo de esta estructura dañada para que tenga más aporte de nutrientes y más oxígeno. Y obviamente el ejercicio como una ayuda para la movilidad, la fuerza y la propiocepción es esencial. Dentro de la epidemiología de este síndrome patelar, los signos y síntomas en conjunto en forma negativa pues van a tener causas genéticas, mecánicas y traumáticas. Va a depender mucho de los dolores en el deporte, hasta un 25% en rodilla. Tiene mayor afectación del doble en las mujeres, en
en población general entre los 20 y 40 años, y en el deporte sí es importante más por las características de la musculación, del ángulo valgo natural, que se manifiesta a través de la medición angular Q, ¿verdad? Y bueno, vemos que esto también ocurre más en adolescentes por la masificación del deporte. Los factores externos, pues podemos ver que la movilidad en cuanto a la flexión y extensión continua y por tiempos prolongados puede ser un factor también. En lo intrínseco, los trastornos articulares, lo relacionado con la biomecánica, sus alteraciones plantares, la desigualdad en las extremidades inferiores, falta de flexibilidad y el desequilibrio muscular pueden generar diferentes problemas. Y como factores extrínsecos, obviamente el sobrepeso y la obesidad es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos, donde necesitamos revisar también el uso de los equipamientos, el calzado, las posturas y varios elementos. En esta tabla referencial vemos cómo es casi el triple de afectación en la mujer que en los varones. En la cuestión de estar desalineada el ligamento la estructura patelofemoral es solamente un poco más en mujeres que en hombres. Podremos considerar que es una lesión aguda cuando recibe un traumatismo directo en un punto de la rodilla y que genera presión importante entre los cartílagos, afectando a los nervios subcondrales y generando dolor. Y más hacia lo crónico, cuando se da por la sobrecarga y sobreuso de estas estructuras, por situaciones tan repetitivas, ¿verdad? Afectando de manera sumatoria. Dentro de su fisiopatología, consideremos que la rodilla es una obra de arte de la ingeniería biomecánica. Nos da mucha movilidad y estabilidad al cuerpo, más sin embargo el estrés articular al que se somete con tanta carga, pues también puede tener daños. Este elemento es tan preciso que solo basta con algunos milímetros de desviación para que los componentes puedan empezar a generar presiones distintas y dolores, ¿no? o desgaste. Entonces es muy importante esto. Tiene tres fases. La inicial, que pudiera pasar desapercibida, los síntomas casi no son tan detallados y pueden irse acumulando, ¿no? más adelante. En una fase clínica donde ya esta suma de síntomas generan dolor y en algunos casos algo de imposibilidad a realizar acciones simples. En la fase de resolución, bueno, va a depender directamente de un diagnóstico temprano y una atención eficaz. Factores genéticos, como decíamos, malformación, herencia en la laxitud articular, en alteraciones estructurales, son determinantes. En la edad, generalmente se consideraba que a partir de los 25 años podría haber un desgaste natural, pero mencionábamos que la masificación del deporte ya en niños y jóvenes está generando esta aparición de este síndrome. Y el paso del tiempo pues también genera estos daños. En el género, deseamos que las diferencias estructurales a nivel de la pelvis hacen que el ángulo Q sea diferente entre hombres y mujeres, y esto aunado con el valgo natural de la rodilla es más de mayor afectación negativa hacia las mujeres, aunado con también la comparación de la masa muscular en los cuádriceps, también la pone en riesgo, ¿no? Y también la laxitud articular. El sobrepeso o obesidad es un mal de esta generación, no solo de la generación, sino un mal actual que afecta a prácticamente cualquier edad. Y muchos de los problemas sistémicos y articulares se van a ver representados en pisar de manera incorrecta, en desviaciones articulares que van a ir degenerando a las estructuras. En lo nutrimental también hay un déficit en todos los grupos de oligoelementos que consumimos, y bueno, cada vez es más difícil poder llevar esto al nivel estructural de nuestro cuerpo. Para ello se recomiendan los condroprotectores, pero combinarlos de manera adecuada.
La densidad mineral ósea es directamente proporcional en cuanto a su calidad para que las situaciones de las células formadoras como condrocitos, los osteoblastos y los osteoclastos puedan dar los elementos indispensables para el cartílago articular y que sea de mejor calidad. Dentro de las complicaciones como son las comorbilidades, pues pudiéramos destacar la artritis de la rótula, la ruptura del cartílago, el pinzamiento del revestimiento interno, la osteoartritis, las gonalgias, que son muy diversas, como se manifiesta en la gráfica, pueden representar una serie de problemas importantes. En lo ocupacional es determinante saber a qué se dedica el sujeto, cuáles son los implementos que utiliza y si lo hace de manera correcta. En la actividad física va a depender mucho del tipo de ejercicio que haga o deporte, así como los implementos, las superficies, la intensidad y el volumen en lo que lo realiza. Y bueno, los traumatismos que somos expuestos todos, pues va a depender de la generación de fuerzas que reciba y los daños que pudiera tener los tejidos blandos. En cuanto a la fuerza muscular, en la diferencia entre varón y mujer, mencionábamos que comúnmente se desarrollan más los músculos en general en el varón y que al afectar esto a la mujer, aparte de la angulación del valgo natural, genera una mala alineación articular en mayor medida que el varón. Otra sería la discrepancia de la longitud entre los miembros inferiores, que pudiera ser heredada o adquirida por algún acontecimiento traumático muy severo, donde genera alteraciones en la marcha, en los puntos de apoyo, en las líneas de fuerza y carga que se generan en las extremidades, alterando hasta llegar a una deformidad articular. Y para ello nos valemos de la anamnesis, donde vamos a recopilar una serie de datos muy importantes a nivel personal, cuál es el motivo de la consulta, la enfermedad o padecimiento actual, si hay antecedentes personales, familiares, y revisión por sí. Es muy importante porque debemos considerar el sexo, el género, la edad del sujeto, ocupación, cuáles son las manifestaciones del dolor, si hay deformidad o alguna alteración, cuándo apareció, cómo fue el inicio, cómo se atribuye la producción de todo ello, si fue de manera brusca o paulatinamente. Si el sujeto es capaz de señalarnos el punto de dolor o lo detectamos a través de la auscultación, que nos identifique también en una escala de dolor para saber, ¿no? cuál sería el abordaje. Tanto el dolor mecánico inflamatorio tiene una relación directa para saber qué tanto puede ser los síntomas de quemazón, que sea punzante, opresivo o desgarrador, y ver qué tanto está afectando. Otros síntomas atenuantes y agravantes sería que lo mejora o lo empeora, el uso de fármacos, de algunos síntomas asociados, si ha estado golpeándose, si duele alguna otra parte, etc. En caso de haber deformidad, habría que revisar si no hay en la herencia familiar, si no está relacionada con alguna otra situación adquirida y si está generando alguna alteración como al subir, bajar escalones o al trabajar en una posición específica. También esta revisión de los antecedentes patológicos, hospitalarios, traumáticos, farmacológicos. El diagnóstico tendría que ser desde radiografías simples, una resonancia magnética, ya es un estudio más profundo, o incluso una tomografía computarizada para poder hacer mayores distinción y medición de grados. Pruebas diagnósticas para esto nos van a permitir revisar el correcto alineamiento de las extremidades inferiores, la geometría ósea y los estabilizadores tanto estáticos como dinámicos. La exploración física será muy prudente a la revisión de la movilidad, y hay diferentes pruebas para que nos dará una serie de respuestas a todos los síntomas,
basados en mediciones específicas por medio de la medicina de las diferenciales en imagenología y ver, ¿no?, que estas pruebas sean así también la y cómo podríamos tener un mejor tratamiento. Gracias.